A las 12:30, al mediodía de este viernes, el empresario italiano con residencia en Palenque, Rafael Alessandro Tunesi, compartió en Facebook una foto de una visita que hizo a la Ciudad de México en 2021. Escribió: hace un año, desde el castillo de Chapultepec, urge otra ida. Ya no podrá regresar a la Ciudad de México nunca. Una hora y media después de su mensaje en Facebook, Rafael fue asesinado en Palenque, en Chiapas, cuando iba por sus hijas a la escuela. Esto ocurrió poco después de las 2 de la tarde. De acuerdo con los primeros informes, hombres a bordo de una moto se acercaron a él cuando estaba fuera de la escuela y le dispararon. La historia que tantas veces vemos en México. Rafael, ahí está su coche, así quedó. Rafael era dueño del Hotel Boutique Quinta Chananal, ahí en Palenque. Era escritor, conferencista, experto en la cultura maya y a juzgar por cómo están reaccionando las redes sociales, se trataba de un ser humano muy querido. Había escrito, entre otros, el libro El arte maya. Tenía 3 hijas, un humanista, un empresario, un hombre de bien, y lo ejecutaron hoy, al mediodía, afuera de la escuela de sus hijas. ¿Por qué? No hay detenidos. Vamos a tener lo último, si surge algo más sobre este caso, sobre este nuevo caso. Hace 10 días, jesuitas en Chihuahua. Hoy, un especialista, un amante de la cultura mexicana en Chiapas. Vamos a tener lo último de la información en unos momentos sobre este crimen que además está generando una gran cantidad de comentarios en las redes sociales. En otras cosas, bueno, y hablando de crímenes, al parecer no tiene que ver con grupos criminales, con la delincuencia organizada. Informamos aquí sobre el asesinato de la cantante Irma Lidia. La mataron en el restaurante Suntory en la Colonia del Valle, en el centro de la Ciudad de México. Su esposo fue detenido, acusado como el autor de este homicidio, feminicidio. Hoy por la mañana, ayer un juez lo dejó en la cárcel por lo menos los próximos 4 meses, y hoy por la mañana platicamos por primera vez, no habían hablado, hoy por la mañana por primera vez fijó un punto de vista la defensa del señor Hernández Alcocer. Hablamos con Ángel Hernández, uno de sus abogados, y nos dijo por qué sostienen que su cliente, su defendido, es inocente, y cómo cuentan algunas de las cosas que ocurrieron el jueves de la semana pasada en el restaurante Suntory. Don Jesús mantiene la versión de que él no emite los disparos y que él es tan víctima como lo podrían ser los demás familiares de la Hoyo Oxiza. Simplemente menciona que él no hizo las detonaciones. Se ha hablado de un tirador totalmente ajeno a él, pero esta persona no es un extorsionador, esta persona se le tiene perfectamente identificada. No estaba comiendo con ellos. Ese tirador, ya más adelante saldrán los datos, pero es conocido de ambos. Tiene una discusión con esta persona, primero con ella, después con los dos. Llega a entablar una plática con ellos porque le mandan a hablar. Después, en medio de esta discusión, se dan varias circunstancias y es que se dan las detonaciones. No se puede ver exactamente quién dispara por una simple y sencilla razón, porque las cámaras y el privado están cerrados. Ojo, lo que sí se descubrió es que sí hay testigos que vieron quién disparó, porque el privado tiene una parte de cristal que da al jardín. Si bien las cámaras no captan, sí se ve que hay una segunda persona, que es lo que ha dicho Jesús en todo momento, que sí se ve que pudo haber disparado, que sí se ve que sale corriendo del privado. El abogado nos dijo también, habló sobre la pistola que se habría usado para matar a Irma Lidia. El abogado, Ángel Hernández, nos dijo que se perdió la cadena de custodia del arma y que no hay, según él, una sola prueba de que Jesús Hernández disparara contra su esposa. La pistola que la fiscalía dice que privó de la vida a la víctima,
por supuesto, no la pistola por sí misma, no evidentemente accionada por diversa persona, es una pistola 5.7. Lo que refiere el perito es que las ojivas pertenecen a una pistola 380 9 milímetros y ellos siembran cartuchos como si fuera de esta 5.7. Entonces, los cartuchos y las ojivas no pertenecen. No existen indicios criminalísticos que vinculen de forma material al imputado Jesús Hernández Alcocer. Y el abogado hablaba con el expediente en la mano. Además, nos dijo que se ha dado un linchamiento al abogado Jesús Hernández Alcocer con invenciones sobre su vida personal, filtraciones falsas de la investigación que han perjudicado el proceso. Entre otras cosas, dijo, es falso, absolutamente falso, que este señor le haya dado una especie de tiro de gracia, un disparo en la cabeza a su esposa. Se ha estado manejando una versión que hubo disparos en la cabeza. No hay absolutamente ninguno. La coordinadora de investigación de delitos de género de la Fiscalía de la Ciudad de México no había hablado. Ella encabeza la investigación del feminicidio de Irma Lidia. Habló del tema, lo hizo también hoy por la mañana en respuesta a lo que dijo el abogado y nos confirmó que el señor Hernández Alcocer no quiso hacerse la prueba de radisonato de sodio tenía que dar su anuencia para ver si había rastros de pólvora por haber disparado. Pero también nos dijo que Irma Lidia sí había recibido un balazo en la cabeza, como se ha filtrado en tantos medios. El abogado nos dijo, su cadáver no tenía disparo en la cabeza. La Fiscalía de la Ciudad de México nos dijo que sí. No hay disparo a la cabeza de la víctima. Los 3 disparos en la fueron cara y en el abdomen. Son 2 en el tórax y 1 en la cara. En la cara porque el abogado nos dijo 1 en el tórax, 2 en el estómago. Son 3 disparos, eso es lo que dice el dictamen de necropsia. Laura Borbolla, la coordinadora de la Fiscalía, asegura que sí le dispararon en la cara a la señora Irma Lidia. La defensa del señor Jesús Hernández Alcocer dice que no. ¿Quién dice la verdad? En la necropsia integrada a la carpeta de investigación hay una serie de fotografías. Las tenemos. Una de ellas es una cuadrícula con imágenes plenas del rostro de Irma Lidia. 2 de frente, una de perfil izquierdo y otra de perfil derecho. Si seguimos descendiendo la pantalla, veremos que el rostro de la mujer está limpio. No tiene ningún disparo en su cara. Por razones obvias, no descenderemos la pantalla, pero las imágenes son incontrovertibles. No hay ningún disparo en el rostro de la mujer. Además, el informe de la necropsia es claro al determinar que Irma Lidia recibió 3 balazos, 2 en el tórax y 1 en el abdomen. Y por razones obvias no seguimos con esa secuencia que nos habría permitido ver en una cuadrícula 2 fotografías cenitales, como se dice, tomadas de arriba, y una de perfil izquierdo, otra de perfil derecho, donde se ve con toda claridad el cadáver de la señora y no tiene ningún disparo, ni en la cara ni en la cabeza. Consultamos con la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México sobre la contradicción entre el peritaje y lo declarado por la mañana por la señora Laura Borbolla, la coordinadora de investigación de delitos de género, y obtuvimos esta respuesta de Omar Flores, el director de comunicación social de la Fiscalía. Nos respondió con una honestidad no siempre muy común en los servidores públicos de cualquier lugar. Nos respondió diciendo que, de acuerdo con los dictámenes periciales, la víctima recibió 3 impactos de bala, ninguno de ellos en la cabeza o rostro. La declaración referida por la mañana se trató, nos dice, meramente de un error durante la propia entrevista. En el tema del proceso jurídico, nos dice, no existe ningún error, ya que los datos de prueba presentados no cuentan con inconsistencias en ese sentido, de tal forma que lo que nos está diciendo es que la Fiscalía logró consolidar un caso que le permitió vincular a proceso a Jesús Hernández, pero reconoce la Fiscalía de la Ciudad de México que se equivocó en la entrevista, la persona especializada, y que en efecto, y contrario
a lo que se ha dicho tanto en los medios de comunicación. La señora no recibió ningún balazo, ningún tiro, ni en la cabeza ni en la cara. La violencia se hizo presente en la Huasteca Potosina. En la mañana fueron encontradas 4 personas asesinadas en la localidad de Aguabuena del municipio de Tamazopo. Los cuerpos presentaban signos de violencia, estaban maniatados y junto a ellos fueron encontradas cartulinas con mensajes del crimen organizado. En el lugar se encontró también un helicóptero incendiado que daba servicio a turistas otra vez. Las autoridades aclararon que el helicóptero fue quemado en el lugar donde se había estacionado. Esta zona pues es de alta presencia de turistas por los atractivos naturales de la Huasteca. Y esta tarde también se confirmó tristemente, muy tristemente, la muerte de la joven Cintia. Es la hija del periodista Antonio de la Cruz, que fue herida en la cabeza al momento del ataque contra su padre. Su padre murió, ella estaba grave, hoy se confirmó que ella también murió. El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, informó que los médicos hicieron todo lo posible para salvarle la vida. Esto ocurrió solo una hora después de que el cuerpo de Antonio de la Cruz fuera enterrado en Ciudad Victoria. En la mañana se llevó a cabo el funeral de Antonio. Ahí estuvieron compañeros, amigos. Al mediodía se ofreció una misa de cuerpo presente en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús, que está ubicada frente al Palacio de Gobierno de Tamaulipas. Y bueno, pues así las cosas, sí termina la semana. Hoy el presidente López Obrador aseguró al dar un informe que falta mucho por hacer en materia de seguridad. Vaya sí. Claudia, buenas noches. Ciro, buenas noches. ¿Te acuerdas que el 13 de junio mostramos aquí el testimonio de Mabe, una joven que denunció al secretario de Sedubi en la Ciudad de México, Rafael Gregorio Gómez, de realizarle algunos tocamientos íntimos sin su consentimiento durante su contratación? Pues esto fue lo que nos dijo en ese momento. Íbamos por Avenida Insurgentes, él iba manejando, íbamos platicando. Él en ese momento, con su mano derecha, dirigió su mano hacia mi pecho derecho a través de mi blusa y de mi brasier. Manipuló mi pecho. Posteriormente bajó su mano y me tocó mis genitales, ¿no? Por encima del pantalón. No supe en ese momento qué hacer. Bueno, pues hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó cambios en su gabinete y se confirmó que Rafael Gómez dejará en definitiva la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. El nuevo secretario será Carlos Ulloa Pérez. Es uno de los hombres, hay que decirlo, Ciro, más cercanos a la jefa de gobierno. Fungió, hay que recordar, como su secretario particular desde el inicio de su administración. En diciembre del 2020 ya había sido nombrado, de hecho, secretario de la Sedubi. En otras cosas, un tribunal federal otorgó un amparo a Rosario Robles y ordenó anular la inhabilitación de 10 años que le habían impuesto desde la Secretaría de la Función Pública. Una sanción que se le había impuesto porque supuestamente Rosario Robles faltó a la verdad en una de sus declaraciones patrimoniales por no haber reportado una cuenta bancaria. Pues los magistrados ordenaron reponer este procedimiento, es decir, la Secretaría de la Función Pública puede volver a inhabilitarla para ejercer cargos públicos, pero por un periodo menor de tiempo. Y la Fiscalía de Justicia del Estado de México detuvo al profesor de música Carlos Alberto González, quien trabajaba en el Kinder Concha de Villarreal en Ecatepec, Estado de México. Este hombre que fue acusado del abuso sexual de niños de este plantel. El profesor contaba con 3 órdenes de aprehensión por agresión contra menores de edad. Hace una semana, de hecho, informamos aquí que pobladores de Ecatepec realizaron un bloqueo en la avenida López Portillo exigiendo justicia por este caso. Llegó el 1 de julio, había varios eventos, inauguraciones, reaperturas. Vamos por partes. Después de casi 2 años, el Aeropuerto Internacional Toluca reanudó sus operaciones comerciales. En su primer día concentró hoy más vuelos que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
45 días después es el mismo pasillo en la misma terminal, pero la imagen es muy diferente. Las luces están prendidas, los mostradores trabajando, hay movimiento de pasajeros y movimiento de equipaje. Y en el primer día parece no irle tan mal al Aeropuerto Internacional de Toluca. 167 pasajeros que llegan de Guadalajara, 147 que se van a Cancún en aviones que tienen una capacidad de 180 pasajeros. A ver cómo le va en un futuro al Aeropuerto Internacional de Toluca. ¿Qué tan complicado se le hacía llegar al aeropuerto de la Ciudad de México? Terrible, terrible. Muchas horas para poder llegar, entre que el tráfico y... de verdad, nos ayuda muchísimo. ¿Y qué tal el AIFA? ¿Qué tal le quedaría? Sí, el de México está lejos, el AIFA no te quiero ni contar. De la mano de la misma línea aérea que arrancó aquí sus operaciones 16 años atrás, el Aeropuerto Internacional de Toluca en el Estado de México regresó hoy a la vida. Regresó a las operaciones comerciales regulares luego de que el desinterés de las líneas aéreas por la plaza y las restricciones por la pandemia de coronavirus prácticamente apagaron la terminal. El objetivo para este año es mover al menos a 450,000 pasajeros desde este aeropuerto. Un aeropuerto con 6 filtros de ingreso, 7 puertas de embarque, con la segunda pista más larga del país y una terminal pequeña pero de espacios amplios. Tienda de fútbol incluida. En su día inaugural o de reactivación, Toluca registró 14 operaciones, es decir, 7 aviones que llegaron y 7 que se fueron. 2 operaciones más que su compañero de fórmula, el Felipe Ángeles. Según Hugo Alberto Delgado, director del aeropuerto, la terminal buscará seducir principalmente a líneas aéreas de bajo costo que operan ya en Centro y Sudamérica. Pero en vías de lo que viene y va, las luces se encendieron ya. Y Toluca despegó con la ilusión de que su vuelo sea largo, cómodo y seguro. Aparte no tomas camión o algo para ir a Ciudad de México y espérate 2 horas. Está genial aquí, qué bueno que lo reabrieron. Suerte, mucha suerte al aeropuerto de Toluca. Y el 1 de julio del 2022 será recordado también porque hoy el presidente López Obrador inauguró la primera etapa de la refinería de Dos Bocas en Paraíso, en Tabasco. Hizo un recorrido de las instalaciones. El presidente López Obrador dijo que ya van a empezar los trabajos de prueba y que con la refinería se va a lograr la autosuficiencia de combustibles para finales del próximo año, después de la inauguración de un informe a 4 años de su triunfo electoral del 2018. En Tabasco, donde ya ronda la ilusión de que puede haber un segundo paisano en Palacio Nacional, la bienvenida al presidente López Obrador y a su secretario de Gobernación no escapó a los guiños de la adelantada campaña 2024. Es una hermosa realidad. Es el momento de Tabasco. Sí, todavía nos falta un poquito. Pero cuando dijo hermosa realidad, no se refería el funcionario a las mantas que festejan que Adán Augusto va, sino a la inauguración de la refinería de Dos Bocas, con la que hoy se celebró el 4º aniversario del triunfo electoral del paisano mayor. Una, 2, 3. Sale, bravo. Si me pasan los cascos, vamos a subir, ¿no? Esa se hizo en un tiempo récord mundial. Vamos a grabar un videito. Sí. ¿Sí? Para subirlo lo más pronto posible. Sí. Ya es un sueño convertido en realidad. En la presentación del Presidium, donde estuvieron los secretarios de Defensa, Marina, Energía, Hacienda, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la esposa del presidente y los titulares de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, el secretario paisano
tuvo porra. Licenciado Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación. El gobernador de Tabasco dijo que estaban viviendo tiempos gloriosos y una emocionada secretaria Nale contó del día en que el presidente le instruyó que este encargo fuera 100% de la ingeniería mexicana. Sin la enjundia de otros aniversarios del tsunami electoral que lo llevó a la presidencia, el mensaje de hoy fue más el balance de quien asume que ya le ganó la partida a los neoliberales. No hicimos caso al canto de las sirenas, las voces de los que pronosticaban de buena fe tal vez el fin de la era del petróleo y la llegada masiva de los carros eléctricos y de las energías renovables. Para compartir enseguida su definición de la política, el manejo adecuado del tiempo y un reconocimiento. Un reconocimiento, un homenaje al empresario más austero y más institucional de México, que es también nuestro orgullo, Carlos Slim, que nos acompaña. El festejo de la victoria fue también una invitación a seguir sus lecciones, incluida la de saber emocionar. El triunfo de una revolución de las conciencias solo es posible con un programa social atrevido, no solo que convenza, sino que conmueva y haga posible el empuje y el respaldo de la gente. Esa es la clave. Así, apapachado por sus paisanos y sin las arengas ni las advertencias de otros aniversarios, el presidente López Obrador inició el tercer y último tramo del sexenio. Esta obra de transformación la estamos haciendo entre todos, con mucho amor al pueblo y siempre, siempre a favor de la grandeza de México. Un programa social atrevido que conmueva. Esa es la clave de la transformación. En otras cosas, esta tarde fue exhumado el cuerpo de la joven Devani Escobar, quien desapareció, recordemos, el 9 de abril y 13 días después fue hallada muerta en la cisterna del motel Nueva Castilla en Escobedo, Nuevo León. Esta exhumación se realiza para homologar los dos dictámenes que hay por este caso y que, de acuerdo con el padre de la joven, tienen algunas diferencias. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Hospital Universitario, donde se le realizarán nuevos estudios. En esta exhumación participaron elementos de la Fiscalía de Nuevo León, elementos federales y un perito especializado de Guatemala. Ahora, cambiando de información, durante la madrugada una nueva caravana con casi 4,000 migrantes salió de Tapachula, en Chiapas. Decidieron salir de madrugada para evitar las jornadas intensas de calor que hay en la zona, que alcanzaron inclusive hasta los 39 grados. Los migrantes caminaron durante 40 kilómetros, más de 10 horas, hasta llegar al municipio de Huixtla. Allí van a pasar la noche y mañana van a la estación migratoria de Cerro Gordo para pedir permisos temporales que les permitan seguir su trayecto por el país rumbo a los Estados Unidos. Por cierto, va muy lenta la identificación de los 53 migrantes que murieron en San Antonio. La oficina del condado de Bexar informó que solo ha podido confirmar la identidad de 6, sin revelar su nombre o nacionalidad. Dicen que están a la espera de más información de los consulados de México, Guatemala y Honduras, pero hasta el momento esa es la información que se tiene. Y allí en San Antonio, esta tarde se reportó que había otro camión con migrantes. La policía local llegó al lugar y encontró a 14 migrantes hacinados, pero fue una falsa alarma. Todos comprobaron que están legalmente en Estados Unidos y que siguen su proceso migratorio. Iban en la caja del camión porque trabajan para una empresa de limpieza. Aún así, fueron interrogados para comprobar si tienen estos permisos temporales de trabajo y sí los tienen. Durante la última sesión del periodo ordinario en la Cámara de Diputados de Tamaulipas, Magali de Andar, quien es diputada por Morena, protagonizó un momento, yo diría, muy desafortunado. Diputada Leticia Vargas Álvarez.
¿Qué pasó ahí? Pues llevaban a cabo una votación para conformar a la comisión permanente y la diputada, por cierto, sí, se enojó, fue un berrinche, un mal momento. Solo ella lo sabe, lo que sí sabemos es que la rompió. Así es. Y resultó herida la diputada Leticia Vargas del PAN, que hace 2 semanas era de Morena. Como vemos en esta imagen, ahí la diputada Leticia pues tuvo que ser auxiliada y salió en silla de ruedas con un parche en el ojo derecho. Magali de Ándar publicó una carta luego de esto donde se refirió a estos hechos como un penoso incidente. Y vaya que lo fue. Deseo que su compañera Leticia se encuentre bien, pero no se disculpó por los hechos. Magali de Ándar, Ciro, es hija del editor más importante de Reynosa, de Humberto de Ándar, quien además es el fundador del periódico El Mañana. ¿Qué le pasó? No lo sabemos, explicaciones no ha dado, lo único que ofreció fue una disculpa. Ahora vámonos rápido con la cifra de contagios de coronavirus, porque alcanzamos en las últimas 24 horas más de 24,000 contagios. Un poco menos que ayer, pero sigue siendo una cifra muy alta. Sigue siendo una cifra muy alta. Por cierto, en Jalisco se anunció que se agotaron las vacunas Pfizer de refuerzo. Esto destinadas para maestros y personal administrativo de las escuelas públicas y privadas. De acuerdo con la Secretaría de Educación del Estado, se debió a la gran respuesta que hubo por parte de los docentes, por lo que ya trabajan con las gestiones con el gobierno federal para tener un nuevo lote de vacunas. Buen fin de semana, Claudia. Ciro, no me puedo ir sin dar aviso de lo siguiente. No eran ovnis, ¿eh? Tampoco eran bengalas. Sí, la policía de San Diego ya resolvió nuestro misterio. Que eran ovnis. Sí, en redes sociales surgieron estas imágenes que vemos en pantalla. Tú también, un poco. No, yo dije que no creía en ellos, sin embargo, ahí estaban en el cielo esas misteriosas luces desde la costa del Pacífico, despertaron la curiosidad de chicos y grandes, de medios internacionales. ¿Te acuerdas que lo dijimos, como ABC News, Fox News? Pues se debieron a un ejercicio militar. ¿Un ejercicio militar? Un ejercicio militar que empezó, según el Cuerpo de Emergencia de San Diego, a las 10 de la noche. Así que ya podemos dormir tranquilos. Se tardó también la defensa de Estados Unidos en informar de qué se trataba. Gracias, buen fin. Buen fin de semana, Ciro, gracias. Hacemos una pausa, gracias Claudia. Hacemos una pausa, regresamos con David Páramo, el tema de Dos Bocas, el aeropuerto, el problema de Alsea con el SAT, en fin, varios de esos temas y conmovedores los mensajes en las redes sociales por el asesinato hoy de un buen hombre, del empresario, hotelero, especialista en la cultura de esa región, el empresario italiano Rafael Tunesi. Lo mataron hoy. ¿Por qué? Regresamos con eso. Y como ya es costumbre desde hace varios meses, desde hace más de un año, la cifra de remesas, la última cifra de remesas volvió a romper récord. El Banco de México informó que en mayo llegaron 5,172 millones de dólares. Es la primera vez que supera la barrera de los 5,000 millones, 5,000 millones en un mes. Y bueno, la cifra enero-mayo, 22,413 millones de dólares. ¿Quién habría adelantado esto hace 3 años? Suficientemente discutido y argumentado remesas y la refinería de Dos Bocas. De remesas, lo único que te diría es que más buenas noches. En estos momentos, buenas noches, Ciro, que en estos momentos es dinero manchado de sangre. Vemos cómo nuestros compatriotas, que está creciendo el número de mexicanos que van a Estados Unidos, se están manchando de sangre. Están muriendo en condiciones infrahumanas. Y de Dos Bocas, pues esperémonos lo que la termine, ¿no? 2 temas más urgentes hoy. A ver. 2 temas más urgentes hoy. 1. ¿Te acuerdas cuando el Servicio de Administración Tributaria hizo una lista de 50 empresas que le debían, 50 grandes empresas que le debían dinero al fisco? Sí. Que de acuerdo con el SAT le debían dinero al fisco. 2019, si no me equivoco. Le han seguido.
Hoy embargan por casi 3.900 millones de pesos al CEA por la operación de la compra de la cadena VIPS. ¿Al CEA? Al CEA. Y al CEA dice, pues sí nos embargaron, pero se me hace que no se vale. Se me hace que no es justo porque va a haber una resolución. Pero el mensaje que se manda es, se le sigue cobrando estos 50 objetivos prioritarios, por llamarles de alguna manera, se le sigue cobrando el dinero. Y ahí tengo otra que me parece más importante. ¿Se le sigue hoy. cobrando y? Que se les está cobrando y se les embargaron las cuentas y tendrán que llegar necesariamente a un acuerdo de pagar lo que sí deben de impuestos. Yo no sé si sean estos 3.900 millones de pesos o no. Ese es lo que se está discutiendo en tribunales y el SAT va ganando hasta el momento porque tiene una orden para embargar las cuentas. Sí. Otra que me parece más importante de hoy. Como veíamos, ya arrancó el aeropuerto de Toluca otra vez. Reinauguran el aeropuerto de Toluca. En un solo día, tiene más vuelos que la IFA, más vuelos comerciales que la IFA. Oye, y es perfectamente lógico. ¿Y uno cuánto costó y el otro cuánto costó? Lógico. Y es perfectamente lógico. ¿Uno cuánto costó y el otro cuánto costó? Te pregunto. Yo te diría... Comparado de 1 a 10. Como ya ahorita... Si el AIFA costó 10, Toluca... Ahorita cuesta como 2 o 3. Porque es un aeropuerto que se construyó en su momento, muy grande, con muchas buenas facilidades, con una gran capacidad de operación, que era un gran aeropuerto. Nada más que luego decidieron que siempre no. Iba a tener un gran mercado, volverá a los millones de pasajeros, cosa que nunca va a lograr el AIFA. Yo no veo a la IFA. Mira, ya está perdiendo vuelos. Ya hoy Volaris, que anunció que es el que está dando todos los aeropuertos a Toluca, todos los vuelos a Toluca, ya anunció que ese plan que tenía de volar del Felipe Ángeles, Estados Unidos, que siempre no. Porque los inútiles de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes no pueden regresar a México a la categoría 1 en aviación y no puede haber nuevos vuelos. O sea, hoy fue un mal día para la IFA y un buen día para Dos Bocas. ¿Por qué para Dos Bocas? Bueno. Porque le inauguraron, aunque le falta un rato. Pero y el otro es que ya está empezando a perder vuelos cuando todavía no tiene más de no tiene 2 docenas de vuelos, pero ya empezó a perder vuelos. 4 temas, ¿todavía quieres rematar? No, ya me voy. Despídase. Buenas noches y como diría Ciro, ánimo. Es un crimen que no tiene nombre. Tuneci no tenía problemas con nadie, era querido por la comunidad. Las redes sociales rebosan mensajes como ese para exaltar al italiano mexicano de Palenque, asesinado hoy, cuando iba por sus hijas. ¿Por qué mataron a un hombre así? ¿Por qué siguen matando a hombres así en el México de hoy? Volvemos con eso. Hay una tristeza enorme por el asesinato hoy en Palenque del italiano Rafael Tuneci. Tristeza que se expresa como una gran elegía en las redes sociales. Veamos 2 mensajes como ejemplo. Este lo firma simplemente un amigo de Rafael. Escribe: es un crimen que no tiene nombre. Tuneci no tenía problemas con nadie, no andaba en malos pasos, era querido por la comunidad y un excelente ciudadano. Era amante de la cultura, podía leer los glifos mayas con soltura, hablaba además chol como si fuera su lengua natal. Y este otro, del empresario y especialista en sitios arqueológicos y muchas cosas más, Herbert Castellanos. No es justo que Chiapas le pague así. La situación que vivimos cegó su vida arteramente. Lo lamento mucho. Pido perdón a su esposa e hijas por lo que Chiapas fue capaz de hacer con un personaje tan bueno. ¿Qué más se puede decir? Jesuitas en el norte, Rafael en el sur. ¿En dónde estamos parados? ¿En dónde carajos estamos parados? Buen fin de semana. Ánimo.